A ver, los derechos humanos son una idea potentísima, ¿verdad? Pero, claro, una cosa es tener una idea, por muy buena que sea, y otra muy distinta es que se convierta en una ley de verdad, una ley que los países tengan que cumplir sí o sí. Pues bien, de eso vamos a hablar hoy, de cómo se hizo ese viaje. Esa es la pregunta del millón, en realidad. ¿Cómo se consigue que algo que suena muy bien sobre el papel se transforme en una obligación legal de verdad? Para entenderlo, tenemos que irnos al principio de todo, a un documento que, ojo, cambió el mundo, pero que nació con un problemilla bastante gordo. Y todo empieza aquí, con una declaración, un documento que surgió literalmente de las cenizas de la guerra, pero que, como vamos a ver, tenía un pero muy, muy importante. Vale, pensemos en el contexto. Acaba la Segunda Guerra Mundial y hay una necesidad brutal de decir nunca más. De ahí nace esta declaración. Fue un momento histórico, sin duda, un faro de esperanza que ponía por escrito las libertades básicas de cualquier ser humano. El problema es que era eso, una declaración de intenciones, una aspiración más que una obligación. Y aquí está la clave de todo el asunto. La Declaración Universal no era, y no es, legalmente vinculante. O sea, para que nos entendamos, es como una guía moral, una especie de brújula ética, pero no un contrato. Un país no podía ser llevado a un tribunal por incumplirla. Hacía falta algo más, algo que de verdad tuviera, que tuviera dientes. Y esa solución, esos dientes, llegaron en forma de pactos, unos tratados internacionales que ya sí, esto sí, estaban diseñados para obligar de verdad. Ese esquema lo deja clarísimo. Fijaos, en la base de todo tenemos la Declaración Universal, la que, como decíamos, es la inspiración pero no obliga. Vale. ¿Cómo se arregla eso? Pues construyendo encima dos pilares que sí son vinculantes, los pactos. Uno es el de derechos civiles y políticos, el PIDCP, y el otro es el de derechos económicos, sociales y culturales. El conjunto de estas tres piezas es lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Hoy nos vamos a centrar en el primero, en el de los derechos civiles y políticos. Mirad, para que quede súper claro, podemos usar una analogía muy sencilla. La declaración es como cuando dices, este año me apunto al gimnasio. Es un propósito, una aspiración. Los pactos, en cambio, son la matrícula que firmas y el recibo del banco. Eso ya es un contrato, crea obligaciones que se pueden exigir. ¿Se ve la diferencia? Es fundamental. Y ojo que este paso de la idea a la ley no fue cosa de un día para otro, ni mucho menos. La declaración es del 48. Pues bien, hicieron falta casi 20 años de negociaciones para que los pactos estuvieran listos para firmarse, allá por 1966. Y aún más, no entraron en vigor, o sea, no tuvieron fuerza de ley, hasta 10 años después, en el 76, cuando ya un número suficiente de países los había ratificado. Fue un proceso larguísimo. Muy bien, ya tenemos claro el cómo, la parte legal. Pero ahora vamos a lo importante, al qué. En la práctica, ¿qué derechos protege este pacto? Vamos a ver algunos de los más potentes para hacernos una idea. Pues mira, el pacto va directo al grano, a lo más fundamental. El artículo 6, el derecho a la vida. Y no lo dice de cualquier manera, ¿eh? Establece que es una obligación legal para los Estados. No es una sugerencia, es un mandato. Tienen que proteger activamente la vida de las personas. Y con la misma contundencia, el artículo 8 prohíbe la esclavitud. Así de claro. Y la prohibición es total, absoluta, sin matices ni excepciones. Es un reflejo de una de las luchas más básicas y antiguas por la dignidad humana. Y aquí va uno que a lo mejor no es tan conocido, pero que es importantísimo. El artículo 11 dice que nadie puede ir a la cárcel solo por no poder cumplir una obligación de un contrato. O sea, la prisión por deudas. Esto es una protección social brutal, para evitar que alguien acabe en la cárcel simplemente por no poder pagar algo. Vale, hasta aquí todo parece muy claro. Derecho a la vida, prohibida la esclavitud. Pero aquí viene la pregunta complicada. ¿Son estos derechos absolutos? ¿O hay alguna situación, alguna circunstancia excepcional en la que un gobierno podría decir, un momento, suspendemos esto temporalmente? Pues la respuesta es un sí, pero. Y el pero es enorme. El artículo 4 del pacto contempla que en situaciones de emergencia pública muy, muy graves, que pongan en peligro la vida misma de la nación, un Estado podría suspender algunas de sus obligaciones. Pero, y esto es crucial, no es un cheque en blanco, ni mucho menos. Porque hay un núcleo duro de derechos que son, por así decirlo, intocables, sagrados. Son los que se conocen como derechos inderogables. Esto significa que, da igual lo que pase, aunque haya una guerra, una catástrofe, lo que sea, un Estado nunca, jamás, puede suspender el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la de la esclavitud o la libertad de conciencia.
Son los pilares fundamentales que no se pueden tocar. Vale, perfecto. Ya tenemos los derechos, sabemos que son ley y que algunos son intocables. Pero falta una pieza clave. ¿Quién vigila que todo esto se cumpla? O sea, ¿quién vigila al vigilante? ¿Cómo nos aseguramos de que los países de verdad hacen lo que han firmado? Pues la respuesta puede que sorprenda un poco. No hay un ejército de cascos azules de los derechos humanos, ni una policía mundial. No, el mecanismo es mucho más sutil. Es un comité. Un comité de 18 personas. Se trata del Comité de Derechos Humanos. Y lo más importante de este comité es quienes lo forman. No son políticos, no son embajadores representando a sus países, son 18 expertas y expertos independientes. Se les elige por su alta integridad moral y su competencia en derechos humanos, y actúan a título personal. Esto es clave para garantizar su imparcialidad. Y bien, ¿qué hace exactamente este comité? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo para supervisar a los países? Pues básicamente tienen 3 grandes funciones. Por un lado, revisan los informes que los propios estados tienen la obligación de presentarles. Es una especie de autoevaluación. Por otro lado, y aquí la cosa se pone más seria, pueden analizar denuncias de un estado contra otro. Y en tercer lugar, y esto es potentísimo, a través de un protocolo extra, pueden llegar a recibir denuncias de personas individuales. Pensemos en lo que esto significa, que si alguien agota toda la justicia en su país y sigue sin encontrarla, podría, en teoría, llevar su caso ante este comité internacional. El proceso cuando un Estado denuncia a otro, como se ve aquí, es súper metódico y gradual. No es un «te acuso y ya está». Primero, hay un intento de que hablen entre ellos. Si eso no funciona en 6 meses, entonces ya se puede llevar el asunto al comité. Y el comité, antes de nada, comprueba que se han agotado todas las vías legales dentro del país acusado. Su trabajo no es tanto sancionar, sino más bien mediar, y al final sacar un informe que ponga el foco internacional sobre ese problema. Al final, lo que hay que entender es que son estos mecanismos, estos procesos, los que realmente dan vida al pacto. Son lo que lo convierten de ser solo un montón de papel con leyes escritas a ser una herramienta real, activa, para exigir que se rindan cuentas a nivel internacional. Y con esto, en el fondo, cerramos el círculo con el que empezamos. Si la Declaración Universal de 1948 fue el alma, la gran idea inspiradora, el Pacto de 1966 es el esqueleto legal y los músculos que le dan la fuerza para moverse y actuar. Son 2 caras de la misma moneda. Una no se entiende sin la otra. Lo que nos deja con una última pregunta, que es quizás la más complicada de todas. Si el derecho internacional nos da las reglas del juego, ¿quién pone la voluntad para jugarlo de verdad? Porque al final, por muy bien escritas que estén las leyes y por muy competentes que sean los comités, todo se reduce a la voluntad política de los estados, a que de verdad quieran hacer de estos derechos una realidad. Y ese, sin duda, es el mayor desafío de todos.